Amén. Bueno, buenas tardes, hermanos y hermanas. Una alegría nuevamente poder compartir este tiempo y una gracia que puedo tener al ser invitado a compartir una reflexión con ustedes. Bueno, como hemos visto este evangelio, estamos ya en el cuarto domingo de Cuaresma, y antes de entrar un poquito al tema que nos toca, ¿no?, me parecía interesante ir reflexionando un poquito y hacer un balance de este tiempo de Cuaresma. Estamos en el cuarto domingo de Cuaresma, y si nos remitimos un poco a lo que fuimos viendo, a lo que Jesús nos fue invitando a ver a través de cada domingo, en este desierto, en esta Cuaresma, que va a culminar en la Semana Santa, vamos a ver que en el primer domingo Jesús nos invita al desierto y nos muestra en el desierto cómo Él sufre las tentaciones y las vence. En el segundo domingo, tal vez al darse cuenta de que esas tentaciones y ese desierto nos pueden provocar miedo, y de hecho que nos lo provocan, nos va a mostrar a través de la transfiguración lo que el reino puede llegar a ser de nosotros, y no en el más allá, sino ya aquí y ahora, porque el reino de los cielos ya está entre nosotros desde el momento en que Jesús pisó la tierra. En el tercer domingo Jesús limpiará el templo, lo purificará, echará a los comerciantes, quitará todo aquello que no permite que el templo sea la casa de Dios para las naciones. Y nosotros podemos recordar que en el Nuevo Testamento, sobre todo, se habla de que el corazón del hombre y de la mujer son el templo de Dios. Nosotros sabemos que ese corazón habla de nuestra esencia, de nuestra persona, de nuestra existencia. Y entonces, de alguna manera, Jesús también nos indica que va a limpiarnos nuestros corazones, nuestros cuerpos, nuestras vidas enteras, para que entonces nuestra persona, nuestra condición de ser humano, sea nuevamente templo de ese Dios que quiere habitar en nuestro cuerpo. En este cuarto domingo de Cuaresma, Jesús anticipa el misterio de la cruz. Anticipa lo que va a ser la cruz y a lo que Él vino. Pero no lo anticipa exponiéndolo desde lo que Él va a sufrir y padecer, sino que lo anticipa desde el lugar de aquello que vamos a recibir y que estamos recibiendo, ¿no? O sea, Él va a anunciar que a través de la cruz, y que es necesaria esa cruz y esa elevación para recibir entonces el perdón, la reconciliación, la libertad, lo que nosotros llamamos la salvación. Y va a hacer 3 veces énfasis en todo este texto en el creer, ¿no?, en la importancia del creer. Me voy a extender un poquito, unas líneas más, y ya vamos a entrar de lleno en el texto, pero lo pudimos escuchar un poco también en Efesios. Esta fe que es don de Dios, porque Dios nos insta a creer, pero esa fe y esa posibilidad de creer nos vienen de Dios, y es un regalo que Dios nos da a todos. Y entonces, ya entrando al texto, poniéndonos un poco en contexto, podemos ver que en esta oportunidad, esta enseñanza Jesús se la va a dar a Nicodemo, y va a utilizar muchas figuras del Antiguo Testamento. Nicodemo, rápidamente diremos que era un rabino, un maestro de la ley, que estaba interesado en las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, no se animaba a acercarse a Jesús de día, donde hubiera testigos, y se acerca de noche. Y recordarán que este texto es un poco más largo, y entonces Nicodemo le preguntará qué es lo que hay que hacer para ser salvo. Jesús le va a contestar con una pregunta, diciéndole: me lo preguntas vos, que sos maestro de la ley. Y bueno, a partir de ahí se da esta charla que era muy común además entre los maestros judíos, como un ping-pong de respuestas y preguntas, ¿no? De preguntas contestadas con preguntas. También hay un poco de picardía de parte de Jesús en las respuestas que le puede dar. Pero bueno, en este texto que se ha leído, Jesús viene exponiendo la necesidad de nacer de nuevo, de nacer de lo alto, del agua y del Espíritu. En ese mismo contexto, le manifiesta que Él,
que se autodenomina como Hijo de Hombre, igual que el profeta Daniel llama al Mesías cada vez que habla de él, tiene que ser levantado, elevado, exaltado, igual que la serpiente de bronce, la Nebustán, aquella imagen que Moisés construyó por orden de Dios y llevó como estandarte en medio del desierto cuando los hebreos exigían alguna medida de Dios para ser curados cuando eran picados por las serpientes. Dios les podría haber dado la fórmula de algún antídoto. Sin embargo, les dio y encomendó a Moisés a que elabore una imagen de una serpiente y la lleve en un palo colgada, en un estandarte de alguna manera, y que cada vez que una persona fuese picada, al mirar a esta imagen, sería sanada, sería librada del veneno y de la posibilidad de una muerte por la ponzoña de la serpiente. Jesús mismo manifiesta que Él debe ser elevado en la cruz, y esto para que se cumpla lo que a través del profeta Isaías manifiesta el mismo Dios: mírenme a mí todos los términos de la tierra y sean salvos. Pero esta elevación que Jesús manifiesta tiene un doble carácter. Por un lado es una elevación en la cruz, locura para los griegos y escándalo para los judíos. Sin embargo, esta elevación, que es escandalosa, ruinosa, denigrante, vergonzosa y vergonzante para Jesús, la víctima, hace al mismo tiempo que Jesús sea elevado, o más bien se confirme a través de este tránsito tan dramático, su gloria. Y con su gloria, la esperanza de la glorificación de aquellos que creen en Jesús. Esta elevación que degrada y enaltece al mismo tiempo es la base de nuestra salvación, pero también es una enseñanza ética, una norma de conducta para nuestras propias vidas. En efecto, ¿cuántas veces, sintiéndonos o estando en la cresta de la ola, hemos sido abatidos tal vez por una simple brisa? ¿Cuántas veces hemos dicho, toqué fondo, ¿hasta cuándo, Señor? Y sin embargo, aún en ese momento, aún sin estar conscientes, Dios está a nuestro lado. Dios también participa de esa humillación, nos acompaña y sostiene y nos restaura para que podamos participar nosotros de la vida abundante que nos tiene preparada. Y aquí podemos llegar a la segunda parte del texto, que es la promesa de esa vida eterna y abundante para todo aquel que crea. Jesús nos dice que Dios Padre amó de tal manera al mundo, que dio su Hijo único para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí creo necesario seguir enfatizando en el versículo que sigue. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y es que Dios no quiere que nadie viva de egoísmo, miseria, angustia, desolación y enfermedad. Dios no quiere eso, ni nos manda pruebas como en más de alguna oportunidad hemos dicho o hemos oído. Tampoco nos manda castigos. Ese no es nuestro Dios. Dios ni prueba ni castiga, porque Dios es puro amor y Dios quiere nuestro bien. Dios quiere que toda su creación y la humanidad como corona de la misma viva con alegría, felicidad, en amistad, concordia, amor y solidaridad infinitas. Dios quiere que el hombre y la mujer se planifiquen y planifiquen sus propias existencias, y para ello nos envía a Jesús, arquetipo y paradigma de cómo debe vivirse la vida, sirviendo, amando, confiando en Dios. El evangelista Juan en este aspecto enfatiza en el verbo creer. Y es necesario creer para acceder a esta vida eterna y abundante. Ahora bien, este creer no es una mera fe sin compromiso. Y aquí me voy a salir un poco del libreto. Este creer tampoco es, como dijo un hermano muy querido en un devocional que publicó hace poco, pertenecer a alguna junta o ser miembro de alguna iglesia o de alguna membresía activa de alguna congregación o tener algún cargo, puesto, lo que fuera. Creer es más que todo eso, y creer no necesariamente implica ser parte de todo eso. Creer en griego, y ustedes saben que a mí me gusta remitirme un poco a los idiomas clásicos, significa además
¿no? El verbo pisteo, además de creer, significa confiar, pero también significa estar firmes, estar seguros, obedecer y ser fieles. Ahora bien, tampoco implica que una fe madura y obediente nos dispense de los dolores, angustias, tristezas o frustraciones ante proyectos que se nos truncan. La pregunta entonces es la siguiente: si Dios quiere mi bien y el bien de ustedes, si Dios quiere nuestro bien, nos garantiza la vida plena y eterna, toda vez que creamos y vivamos en su proyecto. ¿Por qué nos pasan estas cosas? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y acá pongan lo que quieran. Bueno, podríamos decir que Dios siempre quiere el bien y que además da total libertad de acción a la humanidad, porque Él confía en que nosotros podemos tender al bien, de manera tal que esto puede redundar en consecuencias positivas o negativas. Nos da libertad de acción. Y aquí voy a poner un ejemplo. Estamos en una pandemia inusitada, y mientras hay países que luchan por salvar a sus propios pueblos y a otros, hay países que siquiera cuidan a su propia gente. Y para muestra, valga el Brasil, epicentro actual del COVID-19 y amenaza para el mundo entero en general, e inmediata y específica para nuestra región, según los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud. En este ejemplo, ¿diremos que Dios no ama a los brasileños? De ninguna manera. ¿Diremos que Dios está de acuerdo con la inacción de un presidente ante el flagelo tan terrible que hoy está viviendo el pueblo? En absoluto. ¿Qué diremos, pues? Que Dios busca la manera de cuidar y dar esperanza y confianza a todos quienes sufren a causa de las malas políticas sanitarias, económicas, de sistemas gubernamentales de muerte, igual que hizo con los mártires cristianos de los primeros siglos, ante un sistema de muerte como era el Imperio Romano, o que hizo con las víctimas de los diversos holocaustos, como el turco o el nazi, y así con cada víctima a través de la historia, colectiva o individual. Lo último, y tal vez lo más importante, es que Dios entregó a su Hijo único para liberar a la humanidad del temor, del egoísmo, de la maldad ajena, pero también de la propia, de las injusticias que puedan hacernos y de las que podamos ejercer nosotros y nosotras. Y que creyendo en Jesús y creyéndole a Jesús, es que podemos asociarnos a su proyecto de vida, que siguió siendo un proyecto vital y vivificante, aún en la cruz, donde agonizó y murió, para alcanzarnos el perdón, la reconciliación con Dios, con nosotros y nosotras mismos, y entre nosotros como género y hermandad humana. Y resucitando nos dispensó la seguridad que el mal y la muerte nunca tienen la última palabra. Dios nos invita, hermanas y hermanos, a creer en su Hijo Jesucristo, a confiar en Él, a aferrarnos a Él, a entregarle toda duda, dolor y angustia, a despojarnos de nuestras mezquindades y egoísmos, y a asociarnos a Él en todo, así como Él se identificó con nosotros desde su concepción hasta su muerte, para mostrarnos cuánto amor Dios tiene por cada una y cada uno de nosotros. Que podamos entregarnos, así como somos, a Jesús, confiando en Él y solo en Él, para comprender que Él siempre está a nuestro lado, que siempre tiene proyectos de bien y de vida plena y abundante para nosotros, y que aun en la más oscura de las noches, su luz resplandece y nos ilumina el camino hacia la plenitud de esa vida que nos tiene prometidos en Él y junto a Él. Que el buen Jesucristo, Señor y Salvador, amigo, hermano y compañero, nos ayude con su gracia para creer en Él y gozarnos de la vida plena que nos promete en comunión con Él, el Padre y el Espíritu Santo, y entre nosotros como hermanas y hermanos. Por su nombre lo pedimos. Amén.